Imaginen una llanura abierta en el centro de México. El polvo se levanta con cada ráfaga de viento caliente y el aire huele a pólvora vieja, a sudor de caballo, a algo que todavía no tiene nombre pero que pronto lo tendrá. Sobre esa planicie avanza la fuerza militar más temida del continente. Miles de jinetes con rifles cruzados en la espalda, carrilleras llenas, sombreros anchos y la certeza absoluta de que nadie puede detenerlos. Al frente va un hombre cuyo nombre ya es sinónimo de victoria. Un hombre que ha tomado ciudades, destruido ejércitos federales, cruzado desiertos enteros con su caballería como si la geografía fuera un obstáculo menor. Ese hombre está a punto de cometer el error más grande de su vida, y no lo sabe, no lo sospecha siquiera, porque todo lo que ha vivido hasta ese momento le dice exactamente lo contrario. Si lo estás viendo desde el celular, te pido que guardes este video ahora mismo, porque esta historia se entiende mejor cuando se ve completa, sin interrupciones. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Aquí contamos la revolución como lo que realmente fue, no como la versión simplificada de los libros de texto. Lo que casi nadie cuenta de esta batalla es que el enemigo al otro lado de la llanura no era un general improvisado. Era un hombre que había estudiado con obsesión lo que estaba pasando en Europa, donde una guerra mundial estaba devorando a una generación entera con una tecnología que cambiaba todas las reglas. Trincheras, alambre de púas, ametralladoras. 3 palabras que en los campos de Francia ya significaban muerte industrial. Y ese hombre, Álvaro Obregón, había entendido algo que Pancho Villa no quiso ver, que la guerra había cambiado para siempre. Cuando termines de ver este episodio, vas a entender exactamente por qué la División del Norte, la máquina de guerra más eficaz que México había producido en siglos, se estrelló contra un muro invisible en una ciudad que casi nadie recuerda por su nombre militar. Y vas a entender algo más incómodo todavía, que la derrota no fue un accidente. Fue el resultado lógico de una forma de pensar que se negó a adaptarse. La pregunta que queda flotando es brutal. Si Villa hubiera escuchado a quienes le advertían que el mundo había cambiado, si hubiera frenado su orgullo un solo día, ¿habría cambiado el destino de México entero? Hola, qué agradable verte de nuevo por mi canal. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios y déjame tu like, suscríbete y vamos a empezar con la historia. Para entender lo que pasó en Celaya, hay que retroceder unos meses y mirar el mapa completo. La Revolución Mexicana no era una guerra entre 2 bandos claros. Era un tablero con múltiples jugadores, cada uno con su propia agenda, su propia base de poder y su propia idea de lo que debía ser el país. La caída de Victoriano Huerta, el usurpador que había traicionado y ordenado el asesinato de Madero, no trajo paz, trajo exactamente lo contrario. Porque cuando el enemigo común desaparece, los aliados descubren que nunca estuvieron realmente de acuerdo en nada. Venustiano Carranza, el autoproclamado primer jefe del ejército constitucionalista, tenía una visión muy clara del poder. Lo quería concentrado, institucional, bajo su mando directo. No confiaba en los caudillos regionales. No confiaba en Villa, no confiaba en Zapata, y sobre todo, no estaba dispuesto a negociar el control del gobierno con hombres que él consideraba demasiado impredecibles, demasiado populares, demasiado difíciles de controlar. Carranza tenía algo que Villa no, paciencia política. Sabía esperar, sabía mover piezas sin disparar un solo tiro, sabía que el tiempo, bien administrado, era un arma tan poderosa como cualquier cañón, y sabía que su mejor general, Álvaro Obregón, era la herramienta perfecta para resolver militarmente lo que la política no podía resolver. Villa, por su parte, llegaba a ese momento con un historial que justificaba su confianza hasta la médula. Las batallas de Tierra Blanca, Ojinaga, Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, Zacatecas. Cada una de esas victorias había sido más espectacular que la anterior. La toma de Zacatecas, en particular, había sido una obra maestra de asalto frontal, combinado con movimientos envolventes, que tomaron una de las posiciones más fortificadas del país. Villa había demostrado que podía coordinar a miles de hombres en terreno difícil, que podía romper defensas federales que parecían inexpugnables y que su caballería era capaz de ejecutar maniobras que ningún otro ejército revolucionario podía siquiera intentar. Ese historial le había dado algo más que victorias concretas. Le había dado una identidad colectiva.
La División del Norte no solo era un ejército, era una leyenda viva que se alimentaba de cada batalla ganada. Y las leyendas tienen un problema muy específico: no pueden permitirse dudar. Hay algo que muchas veces se olvida cuando se cuenta esta historia. La División del Norte no era una horda desorganizada de campesinos a caballo, como a veces la caricaturizan quienes quieren minimizar lo que significó. Era un ejército sofisticado para su contexto y para su tiempo. Tenía trenes hospital donde se atendía a los heridos con los medios disponibles de la época. Tenía un sistema logístico basado en el control absoluto de las líneas ferroviarias del norte que permitía mover tropas y suministros a velocidades que ningún otro ejército revolucionario podía igualar. Los trenes no solo transportaban soldados, transportaban municiones, artillería, ganado para alimentar a las tropas, familias enteras de combatientes que seguían a sus hombres de campaña en campaña. Había vagones que funcionaban como hospitales móviles y vagones que servían como cuarteles generales, donde Villa planificaba operaciones sobre mapas extendidos en mesas improvisadas. La División del Norte se movía como un organismo vivo a través de las venas de acero del ferrocarril. Y esa movilidad estratégica había sido clave en cada una de sus grandes victorias anteriores. Tenía artillería pesada, incluyendo cañones capturados al ejército federal en batallas anteriores. Tenía una red de espionaje y correos que mantenía a Villa razonablemente informado de los movimientos enemigos. Y tenía algo intangible pero absolutamente decisivo: una cohesión de grupo forjada en años de combate compartido. Los hombres de Villa no peleaban solo por una causa abstracta o por un sueldo. Peleaban por el compañero que tenían al lado, por el general que compartía sus riesgos en primera línea, por la promesa concreta de que las tierras que les habían arrebatado algún día volverían a ser suyas. Todo eso, toda esa construcción humana y militar, levantada a lo largo de años de sacrificio, iba a chocar contra los campos de Celaya como una ola contra un rompeolas de acero. Obregón era un animal político y militar completamente distinto. Había nacido en Sonora, lejos del centro del poder tradicional, y se había forjado como agricultor de garbanzo en el Valle del Mayo antes de convertirse en militar. No venía de la tradición guerrera del norte fronterizo como Villa. No tenía el carisma de masa del Centauro del Norte. No arrastraba multitudes con su presencia, ni provocaba esa mezcla de admiración y temor que Villa generaba. Pero tenía algo que en la guerra moderna vale más que el carisma y más que la valentía: capacidad de adaptación. Obregón leía todo lo que caía en sus manos. Obregón preguntaba a quien pudiera enseñarle algo. Obregón observaba lo que otros descartaban por lejano o irrelevante. Y lo que estaba observando con especial atención eran los reportes que llegaban de Europa sobre una guerra que estaba redefiniendo las reglas del combate. Desde el verano del año anterior, la Gran Guerra había demostrado con una crueldad sin precedentes que las cargas de caballería contra posiciones atrincheradas eran suicidio puro y simple. Los generales europeos habían tardado meses en aceptarlo, y algunos nunca lo aceptaron. Mandaron a cientos de miles de hombres a morir contra alambradas y nidos de ametralladora, insistiendo en que la próxima oleada sería la que rompería. Obregón no necesitó ver esa carnicería en persona para entender el principio fundamental: la defensa había superado al ataque. El alambre de púas, combinado con ametralladoras bien posicionadas y trincheras con profundidad, convertía cualquier carga frontal en una trampa mortal sin escapatoria. Las cifras que llegaban de Europa eran escalofriantes. Miles de hombres cayendo en una sola mañana por intentar cruzar 100 metros de terreno abierto, regimientos enteros desapareciendo en horas contra posiciones que un puñado de ametralladoras podía defender. Y la lección era siempre la misma: la bala viaja más rápido que el caballo y el alambre no se cansa. Obregón interiorizó esa lección con una profundidad que ningún otro general mexicano de su tiempo demostró. Y entendió algo más, algo que revelaba su inteligencia táctica: que Villa, por temperamento y por historia personal, iba a atacar exactamente así, de frente, con todo lo que tuviera, como siempre había hecho, porque era lo único que sabía hacer y lo único en lo que creía. Si lo que estás escuchando te está cambiando la forma de ver esta historia, dale like ahora y déjame un comentario con lo que piensas, porque eso ayuda a que más gente descubra lo que realmente pasó en la revolución.
La Convención de Aguascalientes había fracasado como intento de unificación nacional. Los distintos grupos revolucionarios no habían logrado ponerse de acuerdo en casi nada sustancial, y la ruptura entre el bando convencionista, donde Villa y Zapata tenían peso, y el bando constitucionalista de Carranza se había vuelto irreversible. Hubo momentos donde parecía posible un acuerdo. Hubo sesiones donde las palabras de unidad sonaban sinceras, pero debajo de las palabras estaban los intereses, y los intereses eran incompatibles. Carranza no iba a compartir el poder. Villa no iba a subordinarse a Carranza. Zapata no iba a abandonar su lucha agraria por una promesa política. La guerra entre antiguos aliados era ya un hecho consumado antes de que se disparara el primer tiro. Y la primera gran batalla de esa nueva guerra iba a definir quién tenía el impulso y quién quedaba a la defensiva para el resto del conflicto. Villa decidió que sería él quien marcara el ritmo. Se movió hacia el Bajío, hacia el corazón productivo y geográfico de México, con la intención de aplastar a Obregón antes de que pudiera consolidar posiciones y antes de que Carranza pudiera organizar una defensa coherente. Esa decisión, mirada desde fuera, no era irracional. Villa tenía razones sólidas para creer que la velocidad era su mejor aliado. Su ejército era enorme, estaba bien armado, tenía experiencia de combate real acumulada en años de campaña y operaba con una moral altísima. Cada día que pasaba sin combatir, le daba tiempo a Carranza para reorganizarse, para conseguir suministros, para fortalecer las guarniciones del centro y del sur, para cortar las líneas de abastecimiento villistas. Villa creía, con cierta lógica basada en su experiencia, que un golpe rápido y decisivo podía terminar la guerra antes de que se convirtiera en un conflicto de desgaste que él no podía ganar. El problema no era la estrategia general. El problema era mucho más específico y mucho más peligroso. Villa no sabía lo que no sabía. No sabía que Obregón ya lo estaba esperando con todo preparado. No sabía que Obregón había elegido deliberadamente el terreno exacto donde quería pelear, y que ese terreno era Celaya. No sabía que los campos alrededor de esa ciudad del Bajío, planos y abiertos hasta donde alcanzaba la vista, que para un general de caballería parecían un regalo del cielo, eran en realidad una trampa perfecta para quien supiera convertirlos en un campo de muerte. Y sobre todo, no sabía que Obregón había acumulado algo que Villa siempre había subestimado por considerarlo un recurso menor: alambre de púas. Rollos y más rollos de alambre de púas. Miles de metros de ese material barato, ligero, fácil de transportar y devastadoramente eficaz contra la caballería a campo abierto. Los campos de Celaya tenían una característica que Obregón había identificado con ojo de ingeniero. Estaban cruzados por canales de irrigación, zanjas agrícolas, acequias y bordos que los agricultores del Bajío habían construido durante generaciones para regar sus cultivos. Para un campesino, esos canales eran infraestructura productiva. Para Obregón, eran trincheras naturales que solo necesitaban ser adaptadas y conectadas. No tuvo que cavar un sistema defensivo desde cero, como los ejércitos europeos en el Marne o en Flandes. Adaptó lo que la geografía y el trabajo humano ya le ofrecían. Conectó zanjas, profundizó acequias, tendió el alambre de púas entre los canales y posicionó sus ametralladoras en puntos elevados con líneas de fuego cruzado que cubrían cada metro de terreno abierto por donde la caballería villista tendría que avanzar. Fue un trabajo metódico, paciente, invisible, exactamente el tipo de trabajo que Villa, con su temperamento de acción inmediata, nunca habría tenido la paciencia de realizar. Obregón llegó a Celaya con un ejército numéricamente inferior al de Villa. Eso es un dato que importa y que hay que subrayar. Obregón no tenía más hombres, no tenía más artillería, no tenía más caballos. En muchos aspectos materiales, su ejército era más modesto que la División del Norte. Pero tenía tres ventajas que iban a resultar decisivas y que no se medían en números de tropa. La primera era el terreno elegido y preparado con inteligencia. Esos canales convertidos en trincheras y esos campos abiertos convertidos en zonas de muerte. La segunda eran las ametralladoras, posicionadas con precisión científica en puntos que creaban un fuego cruzado devastador e imposible de esquivar para formaciones de caballería.
Y la tercera ventaja era la más importante de todas, porque era de naturaleza intelectual. Obregón sabía exactamente lo que Villa iba a hacer. Lo sabía porque Villa siempre hacía lo mismo, y lo hacía porque siempre le había funcionado. No es que Villa fuera un mal general. Eso sería una simplificación injusta y deshonesta. Villa era un general brillante, intuitivo, con un instinto táctico natural que pocos de sus contemporáneos podían igualar. Pero era un general brillante, atrapado en una doctrina que el mundo acababa de volver obsoleta sin que él lo supiera. Su método era el ataque frontal masivo, precedido por bombardeo de artillería y coronado por cargas de caballería que rompían las líneas enemigas por fuerza bruta combinada con velocidad arrolladora. Había funcionado una y otra vez contra los federales de Huerta, que eran tropas mal motivadas, mal pagadas, con mandos mediocres y sin capacidad real de reacción táctica bajo presión. Contra Obregón, ese mismo método iba a chocar con una realidad completamente distinta, y el choque iba a ser devastador. Lo que viene ahora es el momento donde todo se derrumba, donde la leyenda choca contra la realidad, y donde vas a entender por qué la historia de México tomó el rumbo que tomó. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, para no perderte cómo termina esta historia y las que vienen después. El primer enfrentamiento ocurrió cuando las avanzadas de la División del Norte llegaron a las inmediaciones de Celaya y encontraron resistencia. Villa no esperó a reconocer el terreno en profundidad. No mandó exploradores suficientes a estudiar las posiciones enemigas con el detalle que la situación exigía. No dio tiempo a sus comandantes subordinados para evaluar la disposición defensiva de Obregón ni para identificar los puntos débiles que toda defensa tiene. Confió en lo que siempre había funcionado: presión inmediata, agresividad total, velocidad de ejecución. Ordenó el avance general. Y lo que pasó a continuación fue algo que la División del Norte no había experimentado jamás en toda su historia de victorias. Las primeras oleadas de caballería avanzaron por el terreno abierto con la disciplina y el coraje que los hacían temibles en todo México. Eran jinetes experimentados, hombres que sabían manejar su caballo y su rifle al mismo tiempo, que habían cargado contra posiciones enemigas decenas de veces y siempre habían vuelto victoriosos. Pero a medida que se acercaban a las posiciones de Obregón, el fuego de ametralladora empezó a barrer la llanura de forma sistemática y letal. No era fuego disperso de tropas nerviosas, no era fuego de pánico de soldados que ven llegar a la caballería villista. Era fuego calculado, mecánico, con campos de tiro predefinidos, con posiciones de respaldo ya establecidas y con la frialdad profesional de quien sabe exactamente a qué distancia va a abrir fuego y cuántas balas necesita por metro cuadrado de terreno. Los jinetes, que no caían bajo las balas, se encontraban de pronto con el alambre de púas tendido entre las acequias. Y el alambre de púas hacía algo peor que simplemente detener una carga: la desordenaba por completo. Convertía una formación de caballería coordinada en un caos de hombres y caballos atrapados, heridos, expuestos al fuego cruzado sin posibilidad de avanzar hacia el enemigo ni de retroceder con rapidez hacia la seguridad. Villa observaba desde su posición de mando, y lo que veía no encajaba con nada de su experiencia acumulada. Sus hombres estaban haciendo exactamente lo que siempre habían hecho: estaban cargando con valor, con disciplina feroz, con la ferocidad que había roto a ejércitos federales enteros en cuestión de horas. Pero esta vez no estaban rompiendo nada. Estaban muriendo en números que Villa no había visto nunca. Estaban cayendo en oleadas sobre un terreno que se había convertido en una máquina de matar impersonal y metódica. Y Villa no supo leer correctamente lo que estaba pasando. No supo ver que el problema no era la intensidad del ataque ni el valor de sus hombres. El problema era el concepto mismo del ataque frontal contra esa clase de defensa. Obregón, desde el otro lado de las líneas, ejecutaba su plan con una calma metódica que algunos de sus propios oficiales encontraban desconcertante. No se lanzó al contraataque de inmediato. Dejó que Villa gastara oleada tras oleada de su mejor caballería contra las posiciones defensivas. Dejó que los jinetes de la División del Norte se desgastaran contra el alambre y las ametralladoras durante horas, acumulando bajas, agotamiento y confusión. Obregón entendía algo que Villa no: que en la guerra defensiva moderna
el tiempo trabaja a favor de quien defiende. Cada hora que pasaba debilitaba al atacante y fortalecía al defensor. Y cuando Obregón juzgó que el momento era exactamente el correcto, cuando las fuerzas villistas estaban lo suficientemente desorganizadas y agotadas, mandó a su propia caballería de reserva a golpear los flancos expuestos del ejército de Villa. Fue un golpe limpio, coordinado, devastador. Las tropas villistas, que ya estaban confusas y maltrechas por la resistencia inesperada del frente, se encontraron de pronto atacadas por los costados, sin capacidad de organizar una respuesta coherente. Lo que los sobrevivientes contarían después, en relatos fragmentados que fueron recogidos por cronistas y periodistas de la época, era una experiencia que ninguno de ellos había vivido antes. Hombres que habían cargado contra posiciones federales en Torreón y en Zacatecas, sin dudarlo, un instante, describían el campo de Celaya como algo completamente diferente a todo lo anterior. No era solo el fuego, que era más intenso y más sostenido que cualquier cosa que hubieran enfrentado. Era la sensación de impotencia, de estar haciendo todo bien, de estar cargando con la disciplina y el valor de siempre, y de que nada de eso sirviera, de que el terreno mismo estuviera en su contra, como si la tierra se hubiera aliado con el enemigo. Los caballos, esos compañeros de guerra que los jinetes norteños trataban casi como extensiones de su propio cuerpo, se destrozaban las patas en el alambre de púas y caían arrastrando a sus jinetes hacia las zanjas, donde las balas los encontraban indefensos. Era una forma de morir que no tenía nada de heroica y todo de mecánica. Una muerte industrial en un país que todavía se movía a caballo. Obregón, mientras tanto, tomaba notas mentales de cada fase del combate. No solo estaba ganando, estaba aprendiendo. Identificaba qué puntos de su línea habían resistido mejor y cuáles habían mostrado vulnerabilidades. Medía los intervalos entre las oleadas villistas para calcular el ritmo de desgaste del enemigo. Evaluaba la efectividad relativa de sus distintas posiciones de ametralladora. Era un general que trataba cada batalla como un laboratorio, no solo como una prueba de fuerza. Y esa mentalidad científica aplicada a la guerra le daba una ventaja que se multiplicaba con cada hora de combate. Cada hora que pasaba, Obregón entendía mejor la batalla, mientras que Villa la entendía cada vez menos. El primer choque de Celaya terminó con Villa retirándose del campo. No fue una derrota catastrófica en términos de números absolutos si se compara con las grandes batallas europeas de ese mismo año, pero fue algo peor que una simple derrota numérica. Fue un quiebre psicológico profundo. La División del Norte había atacado con todo lo que tenía, con su mejor caballería, con su artillería, con la fuerza bruta que la hacía legendaria, y no había podido romper las líneas enemigas. Para un ejército cuya identidad colectiva se basaba en la fuerza imparable de su ataque, ese resultado era más que una derrota táctica reversible, era una crisis existencial. Era la primera grieta en un muro de confianza que parecía indestructible. Y lo que hizo Villa a continuación fue exactamente lo que Obregón esperaba que hiciera, exactamente lo que cualquier estudioso de la guerra podría haber predicho. Se reagrupó, trajo más hombres de la retaguardia, más caballos frescos, más municiones, más artillería, y decidió atacar otra vez, en el mismo terreno, contra las mismas posiciones, con el mismo método que acababa de fracasar. Hay un momento en toda gran tragedia donde el protagonista tiene la oportunidad de cambiar de rumbo, de reconocer que algo fundamental ha cambiado y decide no tomarla. Este fue ese momento para Francisco Villa. Y no fue por falta de alternativas. Varios de sus generales y comandantes subordinados le sugirieron opciones diferentes. Había quien proponía flanquear Celaya por completo, rodear las posiciones de Obregón, cortar sus líneas de suministro, que dependían del ferrocarril hacia el sureste, obligarlo a abandonar sus trincheras y a combatir en terreno abierto donde la caballería villista pudiera operar con la libertad que necesitaba. Había quien proponía esperar, forzar a Obregón a ser el atacante, dejar que saliera de sus posiciones defensivas hacia un terreno donde las reglas del combate favorecieran a la División del Norte. Pero Villa no escuchó ninguna de esas voces, no porque fuera incapaz de entender los argumentos, sino porque todo lo que él era como guerrero, todo lo que había construido, toda su experiencia acumulada
y toda su reputación forjada en 100 combates, le decía que la respuesta correcta a una resistencia dura era siempre la misma: más fuerza, más velocidad, más presión, más coraje. Felipe Ángeles, el artillero formado en las academias militares de México y de Francia, que había sido uno de los cerebros tácticos detrás de varias de las victorias más importantes de la División del Norte, no estuvo presente en esos días críticos en la forma que la situación demandaba. Ángeles tenía una comprensión más amplia y más sofisticada de la guerra moderna. Entendía la importancia de la artillería como arma de preparación sistemática, no solo como herramienta de apoyo puntual. Entendía que las posiciones atrincheradas con ametralladoras requerían un tratamiento radicalmente distinto al asalto directo de caballería. Según varios historiadores, Ángeles había expresado preocupación por las tácticas que Villa empleaba y había advertido sobre los riesgos concretos de lanzar cargas frontales contra posiciones fortificadas con tecnología moderna. Pero la relación entre Villa y Ángeles era compleja, con capas de respeto mutuo pero también de tensiones no resueltas. Villa admiraba la educación de Ángeles y valoraba su conocimiento técnico, pero no siempre estaba dispuesto a seguir consejos que implicaban prudencia, espera o renuncia al ataque directo que era su marca personal. La ausencia efectiva de ese contrapeso táctico e intelectual dejó a Villa solo con su instinto. Y su instinto le decía lo que siempre le había dicho a lo largo de su carrera militar: ataca ahora, ataca con todo, no les des tiempo de respirar. Es tentador juzgar esa decisión desde la comodidad de la distancia histórica. Es fácil señalar el error cuando ya se conoce el resultado, pero hay que hacer el esfuerzo de entender que Villa no operaba en un vacío de información. Operaba dentro de una lógica que había sido confirmada por años de éxitos consecutivos. Cada batalla ganada le había confirmado que su método era el correcto. Cada ciudad tomada al asalto, cada ejército federal destruido en campo abierto, cada victoria aparentemente imposible, era una prueba más de que la fuerza y la velocidad eran la respuesta universal a cualquier problema militar. Lo que Villa no podía ver, porque su experiencia no se lo permitía, era que esas victorias no se habían ganado únicamente por la calidad de su método. Se habían ganado también, y quizás, sobre todo, porque sus enemigos anteriores eran significativamente inferiores a él en motivación, en liderazgo y en capacidad táctica. Obregón no era inferior a Villa en ninguno de esos aspectos. Obregón era un enemigo de una categoría completamente distinta, y Villa estaba a punto de descubrirlo del peor modo posible. Pasaron pocos días entre el primer choque y el segundo asalto masivo. Fueron días tensos, cargados de una electricidad que todos sentían y nadie nombraba. En el campamento villista, los hombres curaban sus heridas con lo que tenían, enterraban a sus compañeros caídos y trataban de entender qué había salido mal. Los rumores corrían de fogata en fogata. Algunos decían que Obregón tenía armas secretas traídas del extranjero. Otros decían que los canales habían sido una trampa preparada durante semanas. Otros simplemente callaban. Y ese silencio era más elocuente que cualquier rumor. Villa recorría el campamento a caballo, visible para todos, proyectando la confianza que siempre había sido su herramienta más eficaz de liderazgo. Hablaba con sus hombres, les aseguraba que el próximo ataque sería diferente, que el enemigo estaba debilitado, que la victoria era cuestión de un empujón más fuerte. Y la mayoría le creía, porque querer creerle era más fácil que aceptar la alternativa. En el campamento de Obregón, la atmósfera era distinta. Había satisfacción contenida, pero no euforia. Obregón no permitía celebraciones prematuras, porque sabía que Villa iba a volver. Lo sabía con la certeza de quien ha estudiado a su enemigo lo suficiente para predecir sus movimientos. Sus oficiales trabajaban en reforzar las posiciones, en extender las líneas de alambre, en redistribuir a los heridos y en incorporar las lecciones aprendidas a la disposición defensiva. Cada hora era utilizada con un propósito concreto. Cada mejora, por pequeña que fuera, era una ventaja adicional para el combate que todos sabían que se acercaba. Obregón también hizo algo que revelaba su comprensión de la guerra como algo más que puro combate. Se aseguró de que sus líneas de suministro estuvieran funcionando, de que llegaran municiones frescas, de que los hombres comieran y descansaran en turnos organizados.
Mientras Villa preparaba el golpe definitivo con la intensidad emocional de quien quiere resolver todo en un solo momento, Obregón se preparaba con la paciencia metódica de quien sabe que la guerra la gana el que mejor administra sus recursos a lo largo del tiempo. Villa utilizó ese tiempo para reforzar su ejército con unidades que venían de la retaguardia, para traer piezas de artillería adicionales y para preparar lo que él concebía como el ataque definitivo e irresistible que iba a barrer las defensas de Obregón. Obregón usó exactamente ese mismo tiempo para mejorar metódicamente lo que ya tenía. Extendió las líneas de alambre de púas, aumentó la profundidad de sus posiciones defensivas, redistribuyó las ametralladoras, según las lecciones muy específicas del primer combate, y reforzó los puntos donde había detectado alguna vulnerabilidad. Obregón había aprendido del primer enfrentamiento y ajustó con precisión todo lo que podía mejorar. Villa había mirado los mismos resultados y había concluido que lo que falló no fue el plan en sí mismo, sino únicamente la ejecución. Esa diferencia fundamental de mentalidad ante la misma evidencia iba a ser la diferencia entre la victoria y el desastre. Cuando Villa lanzó el segundo asalto general contra las posiciones de Celaya, lo hizo con una concentración de fuerza aún mayor que la primera vez. Según distintas fuentes de la época y reconstrucciones posteriores, reunió miles de jinetes y miles de infantes en un frente masivo que buscaba abrumar las defensas de Obregón por puro peso numérico y por la fuerza combinada de todas las armas disponibles. La artillería villista abrió fuego primero, intentando destruir, o al menos degradar las posiciones defensivas antes de que la caballería cargara. Pero la artillería de la División del Norte, aunque potente en volumen de fuego, no estaba siendo empleada con la precisión quirúrgica necesaria para desmantelar un sistema defensivo organizado en profundidad con posiciones redundantes. Los obuses caían sobre las líneas de Obregón, hacían daño sin duda, mataban hombres, destruían posiciones individuales, pero no destruían el sistema, no silenciaban las ametralladoras clave, no cortaban el alambre de púas que cubría cientos de metros de terreno, no neutralizaban las posiciones de enfilada que eran el corazón de la defensa. Y cuando la artillería cayó y la señal de avance se dio y la caballería se lanzó hacia adelante, la escena espantosa del primer choque se repitió con una intensidad multiplicada. Esta vez, el terreno ya estaba marcado por los muertos y los caballos caídos del combate anterior. Los jinetes avanzaban entre los restos de lo que había fallado días antes, entre cuerpos hinchados por el sol del Bajío y equipos abandonados por los heridos en retirada. Ese paisaje macabro, por sí solo, debería haber sido señal suficiente para que alguien detuviera el ataque y reconsiderara: es menor que numeral 0. 3 numeral. Es mayor que, pero nadie lo detuvo. Avanzaron con el mismo coraje, con la misma disciplina forjada en años de combate, con la misma convicción inquebrantable de que esta vez sí iban a romper las líneas enemigas. Y otra vez, las ametralladoras abrieron fuego con su cadencia mecánica e impersonal. Otra vez, el alambre de púas detuvo a los caballos y destrozó las formaciones. Otra vez los hombres cayeron en oleadas sobre un terreno que no perdonaba el coraje mal dirigido. La diferencia demoledora es que esta vez Villa no se detuvo a las primeras señales de fracaso. Siguió ordenando oleadas de ataque. Siguió mandando a su caballería contra las posiciones que ya habían demostrado ser inexpugnables. Siguió insistiendo, con una obstinación que era al mismo tiempo heroica y trágica, en que la siguiente carga sería la que por fin rompiera la resistencia. Obregón esperó otra vez con la misma paciencia calculada. Dejó que Villa gastara todo lo que tenía. Dejó que la División del Norte se desangrara contra sus líneas durante horas interminables de ataques frustrados. Y cuando determinó que el momento táctico era exactamente el que buscaba, lanzó su contraataque con una coordinación que revelaba una planificación exhaustiva. Su caballería de reserva, fresca, descansada y con la moral intacta, cayó sobre los flancos expuestos y agotados del ejército villista, con una fuerza y una precisión que las tropas destrozadas de Villa no pudieron resistir. Lo que siguió fue algo que los veteranos de la División del Norte no habían presenciado jamás en toda su carrera: una retirada que se convirtió en desbandada. No un repliegue táctico organizado, no una maniobra de reagrupación para atacar otro día. Una desbandada real. Hombres corriendo sin formación, caballos sueltos sin jinete,
piezas de artillería abandonadas en el campo, carretas de municiones volcadas, heridos tirados entre el polvo y la sangre, sin que nadie pudiera detenerse a recogerlos, porque el pánico había reemplazado a la disciplina. Las cifras exactas de las bajas sufridas por la División del Norte en esos dos enfrentamientos son objeto de debate serio entre los historiadores. Algunos hablan de miles de muertos, heridos y prisioneros solo en el segundo choque. Otros son más conservadores en sus estimaciones numéricas. Pero prácticamente todos coinciden en un punto fundamental que trasciende las cifras. La magnitud de la derrota fue absolutamente sin precedentes para la División del Norte. No se trataba solo de los números de bajas, por terribles que fueran. Se trataba de lo que esos números significaban para el ejército y para la causa que representaba. La División del Norte, la fuerza invencible del norte de México, había sido vencida de manera inapelable. No por un ejército abrumadoramente más grande, no por una traición interna, no por falta de valor ni de determinación, sino por una forma de hacer la guerra que la División del Norte no supo entender, no quiso reconocer y no pudo contrarrestar. Hay un detalle que muchas veces se pasa por alto en los relatos convencionales y que revela mucho sobre la mentalidad de Villa en esos días. Después de la primera derrota, algunos de sus oficiales sobrevivientes le llevaron información detallada sobre las tácticas que Obregón estaba empleando. Le explicaron lo que habían visto con sus propios ojos: las trincheras conectadas, el alambre de púas tendido en múltiples líneas, la disposición cruzada de las ametralladoras, los canales de irrigación, convertidos en posiciones defensivas. En un general con otra formación, con otra mentalidad, con otra relación con su propia experiencia, esa información concreta habría provocado un cambio de plan inmediato y radical. Villa escuchó esos reportes, según se ha sostenido en distintas crónicas y reconstrucciones históricas, y su conclusión no fue que necesitaba una táctica fundamentalmente diferente. Su conclusión fue que necesitaba atacar con más fuerza, con más hombres, con más artillería. Eso no es estupidez, es algo más complejo, más profundo y más humano que la simple estupidez. Es la trampa del éxito pasado convertido en dogma. Cuando un método te ha funcionado toda la vida, cuando tu identidad personal y tu reputación pública están construidas sobre ese método, cuestionar el método es cuestionar quién eres en lo más fundamental. Y Francisco Villa, en la primavera sangrienta de 1915, no estaba preparado para enfrentar esa pregunta. Lo que Zelaya reveló no fue que Villa fuera un comandante incompetente. Reveló algo mucho más profundo y más universal, que la guerra había dejado de ser lo que Villa creía que era. En los campos de batalla de la Revolución contra los federales de Huerta, la guerra era movimiento, audacia, velocidad de decisión. El que atacaba primero, y con más determinación, generalmente ganaba la partida. Las defensas federales eran rígidas como castillos de cartón, predecibles en sus reacciones, y se rompían cuando se les aplicaba suficiente presión en el punto correcto durante el tiempo suficiente. Obregón cambió todas esas reglas de un plumazo. Hizo de la defensa no un muro pasivo que espera ser golpeado, sino una trampa activa que invita al ataque para destruirlo. Sus trincheras no estaban ahí solo para resistir el embate villista, estaban diseñadas para desgastar, para desorganizar, para separar la caballería de la infantería, para crear el momento táctico exacto en que el contraataque de flanqueo sería más devastador y más difícil de resistir. Era una doctrina defensiva-ofensiva que Europa estaba aprendiendo a costa de millones de muertos en ese mismo momento y que Obregón aplicó en los campos del Bajío mexicano con una eficacia que impresionó incluso a observadores militares extranjeros que seguían el conflicto. Después de Celaya, Villa intentó recuperarse con la tenacidad que siempre lo había caracterizado. Intentó reagrupar los restos de la División del Norte, reemplazar las bajas con reclutas nuevos, recuperar el material perdido en la retirada. Pero el daño no era solo material ni solo numérico. Era un daño moral profundo que afectaba la estructura misma del ejército. Los soldados que habían sobrevivido a esas cargas demenciales contra el alambre y las ametralladoras ya no eran los mismos hombres que habían entrado a la batalla con la certeza de la victoria. Habían visto algo que hasta ese momento no debería haber sido posible en su universo mental. Habían visto a la División del Norte perder. Perder de verdad.
no por un revés pasajero, no por mala suerte o por traición. Perder porque el enemigo era objetivamente mejor en ese terreno, con esas armas, bajo esas reglas nuevas de la guerra moderna. La invencibilidad de la División del Norte no había sido solo una ventaja militar táctica, había sido una ventaja psicológica demoledora que aterrorizaba a los enemigos antes de que comenzara el combate. Cuando esa invencibilidad se rompió en Celaya, se llevó consigo algo intangible e irreemplazable que no se podía recuperar con reclutas frescos ni con cañones nuevos. Las deserciones empezaron casi inmediatamente después del segundo desastre. No fueron deserciones masivas y abiertas al principio, fueron deserciones silenciosas, individuales, nocturnas, hombres que se iban en la oscuridad sin despedirse de nadie, pequeños grupos que decidían en voz baja que la guerra ya no era lo que habían firmado cuando se unieron. Para un ejército esencialmente voluntario como la División del Norte, donde muchos hombres peleaban por lealtad personal directa a Villa, más que por una ideología articulada o por una causa abstracta, la derrota minaba el fundamento mismo de esa lealtad personal. Si Villa ya no podía ganar batallas, si la División del Norte ya no era invencible, ¿por qué seguir arriesgando la vida? Esa pregunta, que nadie formulaba en voz alta pero que miles se hacían en el silencio de sus propios pensamientos, resultó ser más destructiva para la División del Norte que todas las ametralladoras de Obregón juntas. Porque la respuesta era cada vez más difícil de construir. Villa seguía siendo Villa, seguía siendo carismático, seguía siendo valiente hasta la temeridad, seguía siendo el hombre que había salido de la miseria más absoluta para convertirse en el general más famoso de toda la revolución. Pero ya no era invencible. Y en un universo donde la lealtad se gana y se sostiene con victorias, la invencibilidad perdida dejaba un vacío que ningún discurso, ninguna promesa y ningún acto individual de coraje podía llenar. Carranza y los constitucionalistas supieron explotar ese vacío con una habilidad política considerable. Cada derrota de Villa era amplificada por la propaganda oficial. Cada deserción era incentivada con promesas de amnistía o de incorporación al ejército vencedor. Cada aliado potencial de Villa recibía un mensaje claro y calculado. El futuro no está con él, el futuro está con nosotros. La guerra de propaganda y de percepciones fue, a su manera, tan eficaz como la guerra de trincheras y ametralladoras. Y Villa, que nunca había sido particularmente hábil en el terreno de la política y la diplomacia, no tenía las herramientas ni el temperamento para responder a esa ofensiva invisible. El impacto de Celaya se extendió mucho más allá de lo estrictamente militar. Los intereses internacionales que habían contemplado a Villa como un posible aliado útil, especialmente ciertos sectores de poder en Estados Unidos que habían coqueteado con la idea de que Villa podría ser un socio manejable al frente de México, empezaron a recalcular sus apuestas con la frialdad del pragmatismo diplomático. Es menor que numeral 0, 3 numeral. Es mayor que... La política exterior giró de forma notable hacia Carranza y los constitucionalistas, no por simpatía ideológica, por cálculo de probabilidades. Carranza parecía ahora el ganador probable del conflicto, y los ganadores probables son los que atraen reconocimiento diplomático, líneas de crédito y legitimidad internacional. Villa pasó de ser un interlocutor potencial a ser un problema regional que gestionar. Ese cambio de percepción en el exterior aceleró su caída política tanto como las derrotas sufridas en el campo de batalla. Zapata, en el sur, observaba todo esto con la distancia geográfica y estratégica que siempre había mantenido respecto a los asuntos del norte. Su guerra era distinta en casi todos los sentidos. Su territorio era montañoso y selvático, un mundo de barrancas, cañaverales y pueblos pequeños donde la guerrilla se movía como pez en el agua, radicalmente diferente de las llanuras abiertas del Bajío. Sus objetivos eran específicos y locales, centrados en la tierra, en los títulos de propiedad, en la justicia agraria para los pueblos campesinos de Morelos que habían sido despojados por las haciendas azucareras. Para Zapata, la alianza con Villa había sido siempre una cuestión de conveniencia estratégica más que de afinidad profunda. Compartían enemigos comunes, pero sus mundos eran distintos. El norte ganadero y minero de Villa y el sur cañero y campesino de Zapata se miraban desde orillas diferentes de un mismo río.
Pero mientras Villa fuera fuerte en el norte, Carranza tenía que dividir su atención y sus fuerzas entre dos frentes. Con Villa debilitado después de Celaya, todo el peso del aparato constitucionalista podía concentrarse hacia el sur, y eso cambiaba por completo la ecuación de supervivencia para Zapata y su movimiento. La derrota de Villa en esos campos del Bajío no solo destruyó a la División del Norte como fuerza militar decisiva, redibujó el mapa de poder de toda la Revolución Mexicana y determinó, en gran medida, quién iba a gobernar México en las décadas siguientes. Hay algo profundamente trágico en lo que ocurrió en los alrededores de Celaya. Porque la tragedia no es simplemente que Villa perdió una batalla importante, la tragedia es cómo perdió. Perdió porque se negó a ver lo que tenía delante de los ojos. Perdió porque confundió el coraje personal con la estrategia militar. Perdió porque creyó que lo que había funcionado ayer iba a funcionar mañana sin ningún ajuste. Y perdió porque nadie a su alrededor tuvo la influencia suficiente o la oportunidad real para hacerlo cambiar de opinión antes de que fuera demasiado tarde. Villa no era un hombre ignorante, aunque sus enemigos políticos lo pintaran así para descalificarlo. Era un hombre de una inteligencia práctica y una capacidad de improvisación extraordinarias. Había aprendido a leer siendo ya adulto. Había construido un ejército completo desde la nada. Había administrado un estado, el gobierno provisional de Chihuahua, con competencia notable. Había manejado finanzas de guerra. Había organizado sistemas de distribución de tierras. Había negociado directamente con representantes de gobiernos extranjeros. Pero su inteligencia era fundamentalmente la de un hombre de acción inmediata, no la de un hombre de reflexión abstracta sobre tendencias tecnológicas o evolución de la doctrina militar global. Y lo que la guerra moderna de 1915 exigía era precisamente ambas cosas combinadas: la capacidad de actuar con decisión y coraje cuando la situación lo demandaba, y la capacidad simultánea de detenerse a analizar con frialdad cuando la realidad dejaba de coincidir con la experiencia acumulada. Obregón tenía esa doble capacidad en un grado que pocos generales de cualquier ejército y cualquier época pueden presumir. Podía actuar con audacia temeraria cuando la situación lo requería. Su presencia constante cerca de la línea de fuego, la misma presencia que eventualmente le costaría un brazo, demostraba que no era un general de escritorio ni un teórico alejado del peligro real. Pero también podía sentarse a analizar reportes con la frialdad de un cirujano, a estudiar mapas con la paciencia de un cartógrafo, a interrogar prisioneros para extraer inteligencia táctica útil, a pensar en lo que el enemigo iba a hacer, no en el próximo movimiento, sino 2 o 3 movimientos adelante. Tenía además algo que Villa despreciaba por considerarlo debilidad, pero que en la práctica era una fortaleza decisiva: la capacidad de delegar responsabilidad real en sus oficiales subordinados. Obregón daba instrucciones claras, establecía los parámetros del plan general y dejaba que sus comandantes ejecutaran dentro de esos parámetros con autonomía para improvisar según las circunstancias locales. Si una unidad necesitaba tomar una decisión urgente en el fragor del combate sin esperar órdenes del cuartel general, los oficiales de Obregón podían hacerlo porque entendían la lógica del plan completo. Los oficiales de Villa, en cambio, miraban hacia Villa para cada decisión significativa, porque así había funcionado siempre la cadena de mando de la División del Norte. El genio de un solo hombre había sustituido a una doctrina compartida. Villa jugaba al ajedrez moviendo siempre la misma pieza, la carga de caballería masiva, con variaciones menores de intensidad y dirección. Obregón jugaba con el tablero completo, combinando piezas distintas en momentos distintos según lo que la situación concreta demandaba. Y en Celaya, el tablero completo venció de manera inapelable. Los encuentros que siguieron a Celaya confirmaron el patrón con una crueldad repetitiva. Villa y Obregón se enfrentaron de nuevo en las semanas siguientes en los alrededores de León, y otra vez el resultado fue devastador para la División del Norte. Villa volvió a intentar el asalto frontal con variaciones menores, y Obregón volvió a aplicar la misma fórmula defensiva mejorada con las lecciones de cada combate anterior. En Trinidad, la historia se repitió una vez más. Cada batalla era una confirmación adicional de que el método de Villa había dejado de funcionar contra un enemigo que lo había descifrado por completo.
y cada derrota sucesiva erosionaba un poco más la fuerza, la moral y la cohesión de un ejército que se estaba desangrando sin encontrar la forma de detener la hemorragia. En uno de esos enfrentamientos posteriores, Obregón perdería un brazo por el impacto de una granada de artillería que estalló cerca de su posición de mando. Ese episodio, dramático y terrible en sí mismo, es revelador de algo importante sobre ambos generales. Obregón estaba cerca del frente porque creía en conocer la batalla desde adentro, no solo desde un mapa. Tomaba riesgos personales reales. Pero su sistema defensivo seguía funcionando aún cuando él quedó temporalmente fuera de acción. Sus oficiales sabían qué hacer, porque la doctrina estaba clara y no dependía de la presencia física del comandante en cada punto de la línea. Villa, en cambio, era el sistema mismo de la División del Norte, sin Villa dando órdenes directas, tomando decisiones en tiempo real y transmitiendo su energía personal a las tropas. El ejército perdía cohesión y dirección. Era un ejército construido alrededor de la voluntad y el carisma de un solo hombre, no alrededor de una doctrina impersonal, irreplicable. Y eso, que había sido su mayor fortaleza cuando Villa estaba en la cima de sus capacidades y tomaba decisiones acertadas, se convirtió en su vulnerabilidad más grave cuando ese hombre tomó decisiones equivocadas de forma repetida. Hay que detenerse un momento en la magnitud logística de lo que se perdió en Celaya y en las batallas que siguieron. La División del Norte no solo perdió hombres, que ya era bastante grave, perdió artillería que no podía reemplazar, perdió trenes que eran el corazón de su sistema logístico, perdió municiones acumuladas durante meses de captura y compra en la frontera. Perdió caballos entrenados para el combate, que no se reemplazan de un día para otro. Perdió oficiales experimentados que conocían los movimientos tácticos de cada unidad y que tardaron años en formarse. Y perdió algo que no aparece en ningún inventario militar, pero que era quizás lo más valioso de todo. Perdió la red de relaciones, de confianza mutua, de coordinación informal entre unidades que solo se construye a lo largo de campañas compartidas. Un ejército nuevo se puede levantar con reclutas y armas, pero la experiencia colectiva acumulada, la capacidad de que cada unidad sepa lo que la unidad de al lado va a hacer sin necesidad de órdenes explícitas, eso no se puede reconstruir con rapidez. Y eso fue exactamente lo que murió en los campos del Bajío. La caída de la División del Norte después de Celaya fue gradual pero imparable, como una hemorragia que no se puede detener. Villa seguiría combatiendo durante años con una tenacidad que era genuinamente admirable. Su capacidad de supervivencia personal era notable. Su resistencia física y mental resultaba asombrosa para cualquiera que conociera las condiciones en que operaba. Pero ya nunca volvió a ser el general que podía hacer temblar a un gobierno con la sola noticia de que su ejército marchaba. Ya nunca volvió a tener la fuerza necesaria para tomar ciudades importantes ni para librar batallas campales decisivas. Se fue transformando, por la fuerza implacable de las circunstancias, en un guerrillero que operaba con fuerzas cada vez más reducidas en la sierra y los desiertos de Chihuahua. De los trenes blindados y los miles de jinetes, pasó a las columnas ligeras que se movían de noche y atacaban poblaciones pequeñas. De los grandes planes estratégicos, pasó a la supervivencia diaria. De negociar con Washington, pasó a ser perseguido por Washington. La incursión a Columbus, en Nuevo México, que provocó la expedición punitiva del general Pershing, con miles de soldados estadounidenses entrando a territorio mexicano, fue en parte consecuencia de esa espiral de desesperación y rabia acumulada. Un hombre que meses antes había sido tratado como jefe de Estado por funcionarios norteamericanos se sentía traicionado por el reconocimiento que Washington le había dado a Carranza, arrinconado militarmente, y respondió con la furia de quien siente que ya no tiene nada que perder. Pero esa incursión, lejos de fortalecer su posición, terminó de aislarlo internacionalmente y de consolidar ante el mundo la imagen de que Villa era un bandido peligroso, no un estadista en espera. Y esa percepción reduccionista e injusta tenía, sin embargo, una raíz concreta y rastreable: Celaya. Fue en Celaya donde Villa dejó de ser una alternativa viable de poder nacional y comenzó el camino descendente hacia la marginalidad militar. La expedición punitiva de Pershing, con toda su maquinaria bélica moderna, nunca logró capturar a Villa en la inmensidad de la Sierra Madre. Y ese hecho, paradójicamente,
restauró parte del mito. El hombre que no podía ganar batallas campales contra Obregón demostró que tampoco podía ser atrapado por el ejército más poderoso del hemisferio. Villa conocía cada cañón, cada arroyo, cada paso de montaña de Chihuahua como conocía las líneas de su propia mano, y ese conocimiento íntimo del terreno, combinado con la lealtad irreductible de un núcleo de seguidores que nunca lo abandonaron, lo hizo inalcanzable para los soldados estadounidenses que operaban en un territorio hostil y desconocido. Pero sobrevivir no es lo mismo que vencer, y Villa, el hombre que había soñado con gobernar, o al menos con influir decisivamente en el destino de su país, se encontró reducido a resistir en las montañas, mientras otros decidían ese destino en la Ciudad de México. El hombre que había entrado triunfalmente a la capital junto con Zapata, el hombre que se había sentado en la silla presidencial para la fotografía más famosa de la Revolución, el hombre que había sido portada de diarios y revistas en Estados Unidos, se convirtió después de Celaya en un combatiente perseguido. Y aunque la leyenda popular sobrevivió intacta, y aunque Villa sigue siendo hasta el día de hoy un símbolo poderoso para millones de mexicanos, la realidad militar después de aquellos días en el Bajío era inapelable y definitiva. La División del Norte, como fuerza capaz de decidir el destino del país, había dejado de existir. El mito de Villa sobrevivió a la derrota militar de Villa, y eso en sí mismo dice algo profundo y revelador sobre México y sobre cómo procesamos nuestra propia historia como nación. Villa sigue siendo un héroe para millones de mexicanos. Su nombre está grabado en calles de todo el país, en escuelas públicas, en monumentos oficiales de la República. Su rostro aparece en murales, en billetes, en corridos que se siguen cantando generaciones después de su muerte. Es un símbolo de rebeldía popular, de justicia para los desposeídos, de resistencia contra el abuso del poder. Y nada de eso es falso ni exagerado. Villa fue genuinamente todo eso durante una parte muy significativa de su vida. Pero también fue el hombre que mandó a sus jinetes a morir en oleadas contra alambre de púas porque no pudo, o no quiso, aceptar que el mundo había cambiado debajo de sus pies. Y esa parte de la historia merece ser contada con el mismo respeto, la misma seriedad y la misma honestidad que la parte heroica y luminosa. Porque los héroes verdaderos de la historia no son los que nunca cometen errores. Son los que tienen la complejidad humana suficiente para que sus aciertos y sus fracasos nos enseñen con igual intensidad. Reducir a Villa a un héroe sin matices es hacerle un flaco favor a su memoria. Y reducirlo a un bandido ignorante, como hicieron sus enemigos, es una injusticia igual de grande. Hay otro aspecto de la herencia de Celaya que rara vez se discute en los relatos convencionales, pero que resulta esencial para entender lo que vino después. La victoria de Obregón no solo determinó el resultado inmediato de la guerra civil entre facciones revolucionarias, determinó, en un sentido profundo, qué tipo de Estado iba a construirse en México durante el resto del siglo. Si Villa hubiera ganado en Celaya, si la División del Norte hubiera roto las líneas de Obregón y hubiera marchado triunfante hacia el sur, el país que habría resultado sería radicalmente distinto al que conocemos. No necesariamente mejor, ni necesariamente peor, pero distinto en su estructura fundamental de poder, en su relación con la tenencia de la tierra, en su forma de integrar o de marginar a los sectores populares que habían peleado y sangrado en la Revolución. Villa representaba un proyecto más descentralizado, más caudillista si se quiere, más anclado en la lealtad personal y en la distribución directa de tierras a quienes las trabajaban. Obregón y Carranza representaban un proyecto de Estado centralizado, con instituciones formales, con una burocracia profesionalizada y con el control del poder concentrado en un grupo político cohesionado que eventualmente se convertiría en el partido hegemónico durante casi todo el siglo XX mexicano. Celaya no solo decidió una batalla, ni solo decidió una guerra. Decidió cuál de esas dos visiones radicalmente diferentes de México iba a prevalecer en la historia. Y la que prevaleció, con todas sus virtudes y todos sus defectos, sigue siendo reconocible en la estructura del sistema político que heredamos. No murió por falta de valor. Murió por exceso de confianza en un mundo que ya no respondía a las reglas que Villa conocía y dominaba. Murió porque la tecnología militar había evolucionado más rápido que la mentalidad de quienes debían enfrentarla.
Murió porque el alambre de púas y las ametralladoras Hotchkiss no negocian, no se intimidan por la reputación del enemigo y no reconocen la leyenda de nadie. Y murió porque Francisco Villa, en el momento más crítico y más decisivo de toda su carrera, eligió ser fiel a lo que siempre había sido, en lugar de transformarse en lo que la nueva realidad exigía. Si has llegado hasta este punto, suscríbete ahora, porque en los próximos episodios vamos a seguir explorando los momentos donde una sola decisión cambió el rumbo de México. La lección que dejó Celaya no es solo una lección militar para estudiantes de academia. Es una lección universal sobre los límites del carisma como herramienta de liderazgo, sobre el peligro real de confundir el método con el resultado, sobre lo que inevitablemente pasa cuando un líder se rodea de personas que le dicen lo que quiere escuchar en lugar de lo que necesita saber. Es una lección que la historia repite una y otra vez, en contextos completamente distintos, pero con el mismo mecanismo implacable. El éxito pasado se convierte en la prisión del presente. Y quien no puede soltar lo que fue, no puede convertirse en lo que las circunstancias necesitan que sea. Lo que pasó en esos campos del Bajío debería invitarnos a reflexionar sobre algo que trasciende la Revolución Mexicana. Debería hacernos pensar en cuántas veces, como sociedad, hemos repetido la lógica de Villa, cuántas veces hemos confiado en lo que funcionó ayer para intentar resolver los problemas de mañana sin detenernos a examinar si las reglas han cambiado. No para juzgar a Villa, que era un hombre de su tiempo, haciendo lo que su experiencia le había enseñado, sino para entender que la lección está ahí, grabada en sangre sobre los campos del Bajío, esperando a que alguien la recoja y la haga suya. La división del norte cabalgó hacia Celaya con la certeza granítica de la victoria, y se encontró con algo que su experiencia no la había preparado para enfrentar, un enemigo que había comprendido que la guerra ya no se gana con los métodos del pasado. Esa colisión entre el mundo que se iba y el mundo que llegaba no produjo un empate, produjo una destrucción. Y de esa destrucción salió el México que conocemos, con sus vencedores y sus vencidos, con sus mitos necesarios y sus verdades incómodas, con la historia que nos contaron en la escuela y con la historia que todavía falta por contar con honestidad. Si este episodio te hizo entender la revolución de una manera distinta a como la conocías, compártelo con alguien que merezca escuchar esta versión de los hechos. Y déjame en los comentarios tu respuesta a una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Crees que Villa habría podido ganar si hubiera cambiado radicalmente de estrategia en Celaya? ¿O la derrota era inevitable sin importar lo que hiciera? Tu opinión importa, y en el próximo episodio seguiremos desenredando los hilos de esta historia que todavía nos define como país.